continuación vamos a explicar este módulo que está acá, que corresponde a la tabla que tenemos acá, que se llama utiliza, en donde debemos asignar cuáles son los ingredientes necesarios para hacer algún plato en particular, ¿vale? En este caso, por ejemplo, vamos entonces a definir algunos elementos. El código, en este caso de esta tabla, es autoincrementable, por lo tanto no va dentro del formulario, como lo podemos ver en la figura de acá, ¿vale? Perdón, en esta, ¿vale? Lo que sí necesitamos es cargar los platos que existen en la base de datos, los ingredientes que existen y la cantidad que se necesitan por cada ingrediente, ¿vale? Por ejemplo, si queremos un plato, por ejemplo, que sea puré con carne, necesitamos tantas papas, tanta carne, etcétera, ¿vale? Todos los ingredientes asociados a eso. Por lo tanto, lo primero que vamos a hacer es crear un módulo nuevo, un JSF page llamado módulo utiliza, de esa forma, y necesitamos también crear un utiliza bin, una Java class llamada utiliza bin. De esa manera importamos lo mismo de siempre, cl.model.asterisco, importamos el cl.controlador, importamos la java.util.list y también importamos el javax.face.pin.asterisco, ¿vale? La clase asociada sería la @managetPin. Le vamos a poner como nombre UTI y le ponemos un repos scope. También acá en este caso no es necesario trabajar con la sesión, simplemente trabajamos con los atributos necesarios. Para eso nos fijamos en nuestra base de datos. Sería el nombre del plato, ¿cierto? Y el ingrediente, junto con la cantidad. Entonces yo voy a declarar dos strings, nombre plato, private string, nombre ingrediente, y un private in cantidad. Obviamente también como private controlador service. Creamos nuestro constructor y lo que tenemos que hacer es inicializar el servicio igual a new controlador, y obviamente solamente eso. Creamos el método para poder mostrar todos los elementos. Utiliza get utilizas, ¿ya? Y acá simplemente retornamos se podría decir que acá vamos a retornar el servicio.getAllUtiliza, que sería la lista de los elementos. Además necesitamos un método para insertar los ingredientes por plato, ¿verdad? Y obviamente aquí retornamos al módulo utiliza. Por lo tanto, como hay combox acá, y sabemos que obviamente los platos que yo voy a seleccionar y los ingredientes que yo voy a seleccionar sí o sí existen en la base de datos, por lo tanto no es necesario validar si es igual a null o si es distinto de null, ¿vale? Por lo tanto, necesitamos acá un plato P igual a servicio.buscar plato, ¿vale? Le pasamos el nombre del plato y el ingrediente exactamente lo mismo, ingrediente y igual a servicio punto buscar ingrediente y le pasamos el nombre del ingrediente. Luego de eso, lo que tenemos que hacer a continuación es crear el objeto utiliza. U igual a new utiliza. Le vamos a poner nuevo,
siguiendo la misma temática de todos los managed bean cuando crean un objeto. A nuevo lo inicializamos, es decir, set código, no porque el código es autoincrementable. Set plato p nuevo.set ingrediente y nuevo.set cantidad, ¿vale? Luego llamamos al servicio punto insertar nuevo, que vendría siendo la utilidad, el utiliza, perdón. Luego creamos un face context punto get current instance, agregamos un mensaje y ese mensaje va a decir solamente va a decir creado, ¿vale? Ahí. Entonces tenemos listo el método de insertar, tenemos listo el método getUtilizas. No es necesario validar, ¿por qué razón? Porque hay un combo box. Entonces el combo box sí o sí vamos a seleccionar algo que ya existe en la base de datos, ¿ya? Si fuera un campo de texto, lo que estuviera en el formulario, ahí tendríamos que hacer la validación. Pero en este caso no es necesario. Generamos los setter y getter, ¿ya? Y una vez que tenemos eso, vamos a crear nuestro formulario que estaría dado por, perdón, ya lo creé. Vamos a ir al módulo utiliza y hacemos exactamente lo mismo, es decir, importamos el menú y posteriormente empezamos a dibujar, ¿cierto?, nuestro formulario con un ID igual a F1 y posteriormente a eso creamos un growl, growl, de esa forma, y creamos un p2.panel con un header llamado módulo asignación de ingredientes y creamos nuestro h2.panel grid con dos columnas. Luego de eso, simplemente lo que tenemos que hacer es escribir o dibujar esta parte de acá, ¿vale? Plato, ingrediente, cantidad, en donde el plato es un select one menu con un value que va a ser el uti.nombre plato, y acá tenemos que llamar al managed bean. Recuerden que acá tenemos que cargar los elementos select items con un value. Tenemos que cargar los elementos asociados al managed bean como son del plato punto platos, la lista de platos que existen con una variable que se va a llamar p, ¿vale? Un ítem label que se va a llamar p.nombre plato, y copio eso, y un ítem value llamado ahí, nombre plato también, ¿vale? Entonces tenemos el plato. Es copiar, pegar esto, o lo hacemos a mano, ¿cierto? Sería luego el ingrediente. Ingrediente, que sería el mismo p select one menu, lo copio y lo pego, ¿ya? Pero aquí sería nombre ingrediente. Aquí en vez de ir al plato, ¿vale?, lo que deberíamos hacer aquí es ir, ¿cierto?, a nuestro ingrediente, sería ingre, nuestro managed bean, punto ingredientes. No es necesario tener los métodos en este managed bean uti, ¿vale? Ya existe nuestro managed bean y se puede acceder directamente a este. Ponemos una i y acá simplemente cambiamos los detalles por i.nombre ingrediente
y acá exactamente lo mismo, y punto nombre ingrediente. Y ahí estaríamos cargando los combo box, tanto los platos como los ingredientes. Luego de eso, lo que deberíamos hacer es un p2 puntos, sería la cantidad, que sería un p2 puntos input text con un value llamado uti.cantidad y un require true para tener una validación especial, ¿vale? Finalmente nuestro botón, que estaría dado por un command button con un value que le vamos a llamar guardar, con un action listener que le vamos a llamar en este caso uti.insertar y el update que sería F1. Listo. Salimos del panel grid y en el panel grid vamos a crear nuestra tabla p2 puntos data table value ahí, y acá lo que necesitamos es especificar utilizas y la variable va a ser u, y aquí empezamos a crear las columnas. Por ejemplo, aquí va a depender de cada uno, ¿cierto? Aquí aparece el plato, el precio, la categoría y el detalle. Entonces, p2 puntos p2 puntos column con un header text plato ahí, que sería en este caso u punto plato punto nombre plato. Luego de eso, la cantidad o podemos mostrar u.plato.precio, dice la categoría, perdón, y la categoría, ¿vale? Que sería, este sería el precio del plato y este sería la categoría del plato, que sería u.plato.categoría.nombre categoría, y después vendría un detalle, ¿vale? Pero ese detalle lo vamos a poner, lo vamos a dejar mientras tanto así, column header text detalle, y lo vamos a dejar vacío por el momento, que eso lo vamos a explicar en otro video para que no nos demoremos tanto en este video y no salga tan extenso. Teniendo eso, ejecutamos, entramos como admin@mail.com, password admin, los módulos, ¿cierto? En este caso sería un plato, ¿cierto? Por ejemplo, puré con carne, por ejemplo, precio 3.000 pesos, categoría de test plato, ¿vale? Descripción, cualquier cosa, ¿vale? Puré con carne. En los ingredientes voy a agregar cebolla, papas, carne, por ejemplo, carne de vacuno, hay 100 trozos o 100 unidades en el almacén de frío. Guardar. Luego de eso nos vamos a asignar ingredientes. Nos falta un detallito. Vamos a ir a módulo, menú. En el asignar ingredientes nos faltó colocar ahí módulo utiliza, ¿vale? Lo ejecuto de nuevo
ingresamos nuevamente como admin@mail.com, admin, vamos ahora a asignar ingredientes, tenemos el plato, por ejemplo, puré con carne. Entonces el ingrediente que voy a agregar son papas, que en este caso para cada unidad supongamos que son 2. Listo, ¿vale? Ahora, si yo quiero agregar el mismo puré con carne, pero quiero agregar la cebolla, por ejemplo, supongamos que necesitamos cebolla, necesitamos, por ejemplo, una cebolla, guardamos y tenemos nuestro puré con carne con otro detalle. La idea es poder ver el detalle más adelante. Luego de eso, seleccionamos el mismo puré con carne, elegimos las papas, si no me equivoco, creo que elegí las papas, creo que la elegí, carne, unidad 1, guardamos, ¿vale? Y ahí ya tenemos tres, tres ingredientes para un plato, ¿vale? Lo ideal dentro del ejercicio, que lo vamos a explicar más adelante, es que esto aparezca solamente una vez y yo en el detalle pueda ver cuáles son los ingredientes que aparecen, ¿cierto?, para hacer un puré con carne, ¿vale? Eso lo vamos a revisar en el siguiente video, cómo arreglar esta tablita para no tener ese inconveniente. Lo dejamos hasta acá y después seguimos.